Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy les traigo unas historias de terror, espero que les gusten. El carnicero loco. La historia pasó en un pequeño pueblo de Cataluña. Se trataba de una familia de clase media baja en que el padre era un carnicero muy violento que se emborrachaba con gran frecuencia, la madre tenía un pequeño retraso mental y era maltratada continuamente, tenía un hijo que se llamaba Isidro que a pesar de su familia era bastante normal. Cada día la carnicería del padre iba de mal a peor y también su carácter y alcoholismo. El hombre se trastornó tanto que mató a su mujer y la hizo en caldo. Esa noche el hombre y el hijo Isidro comieron el caldo. El hijo preguntó: ¿Dónde está mamá? La respuesta del padre fue contundente: está en tu barriga, te la acabas de comer en el caldo. Esas duras palabras trastornaron seriamente al chaval. Esa misma noche el padre le ahorcó en un descampado. El niño tuvo que vivir solo por años y en su cabeza no paraba de sonar las palabras que le dijo su padre y en su mano tenía el cuchillo jamonero con el que su padre mató a su madre. Lo que le sucedió sumado a los largos años de soledad lo volvieron completamente loco. Decidió continuar el negocio de su padre, pero esta vez con carne humana. Isidro salía cada noche con su cuchillo jamonero en busca de vagabundos, siempre los mataba igual, les rajaba la barriga y les sacaba las tripas con las que los asfixiaba aún vivos. La carnicería empezó a tener éxito entre la gente del pueblo porque la carne que Isabel vendía era la sabrosa. Isidro no pudo matar más gente que vivía en la calle porque ya no quedaban vagabundos, así que decidió matar a ancianas. Precisamente por eso le descubrieron. Un vecino descubrió un anillo de la abuelita Carmen en una morcilla. Isidro lo confesó todo y huyó del pueblo, aunque él sigue estando en todas las mentes y pesadillas de los vecinos. ¿Quién sabe dónde y qué estará haciendo en este momento? La chica de la curva. Pasaban 15 minutos de las 9 de la noche cuando Cobos decidió irse. Llevaba varias horas delante de la pantalla del ordenador, sin apenas pestañear, y pensó que ya era hora de marchar a casa. Fuera, en la calle, ya había anochecido hacía un buen rato. El viento soplaba con una fuerza inusitada, como antesala de una tormenta que estaba a punto de llegar. Antes de cerrar la oficina con su llave, tecleó en la pequeña consola la clave para activar la alarma electrónica. Esperó unos segundos tras cerrar la puerta hasta que escuchó un pitido agudo que indicaba que la alarma quedaba en servicio, y con un gesto instintivo se echó la gabardina por encima de los hombros. El frío arreciaba y empezaba a lloviznar. Con paso rápido alcanzó su vehículo, un viejo Renault verde oscuro que pese a los años, se encontraba en bastante buen estado. Abrió la puerta y con rapidez se introdujo en su interior. Introdujo la llave en el contacto y en breves segundos una tenue luz dio vida al cuadro de mandos. Giró la rueda de la calefacción al tope, y se dispuso a iniciar la marcha hacia su hogar. La tormenta se fue volviendo cada vez más virulenta a medida que se alejaba de la oficina. Aún le quedaban unos 50 kilómetros hasta llegar a su casa, situada en las afueras de una pequeña ciudad dormitorio. Decidió encender la radio para hacer el trayecto más apacible. Sin embargo, la grave voz del locutor de ese programa de misterio que tanto le perturbaba, inundó el oscuro interior del vehículo. Giró a la derecha para incorporarse a la carretera comarcal por la que tendría que transitar varios kilómetros. No le gustaba nada regresar a casa por este camino, máxime cuando hacía una noche tan desapacible como esta, ya que el firme no se encontraba en buen estado y apenas había iluminación. De hecho, se había producido en ella varios accidentes en los últimos años, alguno de ellos mortal. Esto también había dado lugar a habladurías de la gente, que afirmaba que en una curva se aparecía una mujer joven vestida de blanco y con aspecto desaliñado. Cobos no era una persona que diera mucho crédito a este tipo de historias. Sin embargo, tenía que reconocer que había algo en esa carretera que le provocaba una sensación extraña, de intranquilidad. Ya había dejado atrás las luces de la pequeña ciudad, y la oscuridad lo inundaba todo. Solo el resplandor de los faros delanteros era capaz de romper con la negrura de esa noche sin luna. De pronto, una sensación muy extraña se apoderó de él. Se dio cuenta que no se escuchaba ningún ruido, salvando la radio y el sonido del motor y los neumáticos sobre la gravilla. Decidió parar en el arcén sin saber bien para qué, ni qué se encontraría. Abrió la puerta del coche y salió. Fuera llovía copiosamente, pero apenas se escuchaba algo más que el ruido del motor y el golpeteo de las gotas de lluvia en el techo del coche. Se introdujo de nuevo en el vehículo, e inició la marcha, sin haber despejado del todo ese hormigueo que tenía en el estómago. Su incertidumbre duró poco tiempo. Al mirar por el retrovisor interior del coche, se dio cuenta de que no iba solo. Una mujer totalmente empapada, con un vestido blanco, y la mirada ausente se encontraba en el asiento trasero. Era imposible que se encontrara allí.
El vehículo solo tenía 2 puertas y de ninguna forma se podía acceder a la parte trasera, salvo por la puerta del lado del conductor, ya que la otra se encontraba averiada desde hacía varios días y no se podía abrir. Su corazón empezó a latir aceleradamente. Frenó en seco y con sus manos se tapó el rostro, con la esperanza de que todo fuera fruto de su imaginación. Sin embargo, al volver a mirar por el retrovisor, la figura seguía sentada en el mismo lugar. Cobos se giró y balbuceando preguntó a la mujer quién era, y qué hacía allí. Sin embargo, esta no articuló palabra. Su mirada seguía perdida Dios sabe dónde. No podía ser. No podía estar nadie allí. No podía ocurrir que esa vieja historia de la mujer de la curva le estuviera ocurriendo a él. No creía en ese tipo de tonterías. Decidió salir del coche y echar un vistazo desde fuera. Tenía que ser fruto de su imaginación. Asió la palanca de la puerta con la mano dispuesto a abandonar el coche, y de repente sintió una fuerte presión en el cuello. Notó como 2 manos frías como el acero le presionaban impidiendo el paso de aire a los pulmones. Miró sorprendido por el retrovisor y la imagen que vio le provocó pánico. La mujer ya no tenía esa mirada fría y distante sino todo lo contrario. Los ojos parecían que se iban a salir de las órbitas y reflejaban un odio que nunca había visto en ninguna otra mirada. Intentó zafarse de las manos de la mujer pero le resultó imposible. Poco a poco, a medida que el oxígeno apenas llegaba a sus pulmones, fue perdiendo la conciencia, seguro de que iba a morir, pero sin entender aún por qué. Hasta que la mujer aproximó sus labios y dijo con una voz carente de expresión: «Nos veremos en el infierno, donde estoy desde aquella noche que me atropellaste en la curva que acabamos de pasar. ¿Recuerdas?». Fueron las últimas palabras que escuchó. Después reinó la oscuridad más absoluta. El diablo en el prostíbulo. En mi ciudad existía un prostíbulo muy conocido gracias a lo que pasó, de hecho, ya nadie va a ese lugar, creo que ya lo cerraron. Un día de trabajo normal, los hombres bebiendo con sus damas de compañía, y las mujeres atendiendo a los señores, llegó un señor, bien vestido, ropa de diseñador, un sombrero elegante, de corbata, y era buen mozo. Una señorita estaba sentada en el bar, el señor se acercó y empezaron a hablar, la mujer interesada y hablándole dulcemente ya que ese era su trabajo, lo invitó a pasar a un cuarto para hacer lo que deben hacer. El señor le dijo que él no quería eso, que le dijera cuánto dinero necesitaba que él se lo daba. La señorita probándolo y que sea verdad le dijo que le diera 2 millones de pesos, colombiano. El señor sacó de su bolsillo el dinero en 2 paquetes, el dinero era preciso, la señorita sorprendida y alegre le pidió un beso, el señor se lo dio, después de charlar por sentado en la banca del bar justo a la señorita le dijo que no mirara para abajo, la señorita le dijo que por qué, el señor le insistía y le dijo que solamente no mirara para abajo, la señorita no le hizo caso y sin pensarlo miró, sus pies eran patas de cabra, la mujer gritó todo el mundo miró, y el hombre la golpeó, con unas uñas demasiado largas, la aruñó toda la cara, y todo el mundo viendo que ese señor tenía patas de cabra salió corriendo de ese prostíbulo, se dice que era Satanás, el diablo o como quieras llamarlo, y ahora su historia ronda por toda esta ciudad. Alguien bajó tu cama. La citada historia le sucedió a una niña de 9 años, hija única de padres de gran influencia en la política local. Esta niña tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña normal, con buena educación, pero con una soledad incomparable. Sus padres solían salir a fiestas de caridad y reuniones del ámbito político, y la dejaban sola. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande para que cuidase a la niña cuando creciera. Pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Una noche como cualquier otra los padres fueron a despedirse de la niña. El perro, ya acostumbrado a dormir con la niña, se tumbaba abajo de la cama. Los padres se fueron y pronto la niña se sumió en un sueño profundo. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, un fuerte ruido la despertó, eran como rasguños leves y luego más fuertes. Entonces, temerosa, bajó la mano para que el perro la lamiese, era como un código entre ella y el perro. Al sentir su lengua en la mano se tranquilizó y durmió otra vez. Cuando se despertó por la mañana descubrió algo espantoso. En el espejo del tocador había algo escrito con letras rojas. Cuando se acercó, vio que era un rastro de sangre que decía así: no solo los perros lamen. Entonces dio un grito de terror al ver a su perro desangrado en el suelo de su habitación. Se dice que cuando los padres la encontraron ella no decía otra cosa más que: ¿quién me lamió? Y decía el nombre de su perro. Se volvió loca y hasta la fecha está en un manicomio y sus padres, tratando de olvidar lo que hallaron en el cuarto y a su hija, se fueron al extranjero. La incógnita más grande es, según los que fueron a investigar al cuarto de la niña, el perro ya estaba muerto, desangrado en el suelo, desde hace horas.
¿Quién le lamió la mano a la niña debajo de la cama? Detrás de la pantalla. No creas todo lo que dicen, muchas veces somos víctimas de lo que vemos o escuchamos, caemos totalmente en las mentiras de la gente. A veces aprendemos la lección y no volvemos a caer en la misma trampa, otras veces, seguimos haciéndolo sin darnos cuenta de cuál fue el error. Pero ¿qué pasaría si después de aprender la lección, alguien te demuestra que no todo lo que ves es falso? Mi nombre es Isabel, pero prefiero que me llamen Bel para acortarlo. Soy una niña normal de 16 años que le gusta pasar un buen susto de vez en cuando, por eso suelo buscar por internet algún relato que me erizó los pelos, pero después de haber leído tantos dejé de creer en ellos, y perdieron su gracia poco a poco. Un día, encontré una extraña leyenda urbana que decía que si te metías a cierta página a cierta hora, una mujer te vendría a visitar y te arrancaría los ojos. Por supuesto, yo no creí en esa historia, ya no saben qué inventar me dije, y lo dejé. Se lo pasé a una de mis amigas, pareció entusiasmarle, y me retó para que hiciera lo del relato. Mi ego no me permitía quedar mal parada en ese reto, así que acepté, y me vi forzada a estar sola frente a un monitor, con las luces apagadas, a medianoche y a punto de entrar a esa página. Debo admitir que me dio miedo, ¿y a quién no? Esperé los segundos exactos para entrar a esa página, y al ver los 4 ceros en la hora del monitor, apreté el botón actualizar del navegador. Esta página web no está disponible, ¿lo habré escrito mal? Antes de que se acabara el minuto de la medianoche, lo intenté varias veces y nada, aparecía otra página, un error, nada, nada. Esa supuesta página no existía, solo era una leyenda urbana. Luego de hacer una foto para que mi amiga me creyera que cumplí con el reto, me puse a dormir como siempre. Al día siguiente, le mostré la foto y me gané la admiración de los que no se atrevieron a entrar, pero uno de ellos parecía no importarle, no era que él también lo hubiese hecho, sino que decía que yo realmente no había demostrado nada, ya que eso no era real. ¿Has oído hablar de la noche de los que lloran? Dijo, me dio un papel con la dirección de una página web muy extraña, estaba escrita con letras y números, no podía entender lo que decía. Bajo la dirección habían unas instrucciones, decían que debía entrar con las luces apagadas, a medianoche y totalmente sola. Clásico, me dije, esto no era nada nuevo para mí, luego de leerlo varias veces, vi una frase que no había visto antes ya que estaba con una letra muy pequeña, debes entrar completamente sola, me extrañé, al parecer era importante ese punto, como sabía que solo era una leyenda urbana solo lo arrugué y lo guardé dentro de uno de mis bolsillos. Tiempo después, vi una noticia realmente extraña en la televisión, una persona había muerto frente a su computador, cualquiera diría que no tenía nada de especial, si no fuera que esa persona tenía medio cuerpo pegado a la pantalla del monitor, es como si alguien hubiese roto el vidrio de una ventana y lo hubiese tirado de los brazos desde adentro, para luego volver a poner un vidrio en medio de su cintura y dejarlo atrapado, nunca había visto algo así, pero lo que luego oí fue lo que me dejó petrificada luego de buscar el historial en su equipo. Descubrieron que la última página en la que se había metido fue una extraña web hecha de números y letras, nadie sabe aún su significado. Al instante recibí una llamada, era mi mejor amiga diciendo que vendría corriendo a mi casa. Cuando la veo llegar, llega desesperada diciendo que había encontrado algo fascinante que yo debía ver. Entramos a mi habitación y se puso a buscar en internet la dirección que me había dado esa persona, aparecieron un montón de foros y otras páginas en que alertaban a la gente no entre a esa página, no se arriesgue, mi tío se murió por culpa de esa página, millones de personas tratando de que nadie entrara a esa página web. ¿Y tú crees que si a ellos les hubiese pasado algo malo, estarían allí alertando a los demás? Nadie dijo nada acerca de qué era lo que uno veía al entrar a esa web, ni por qué estaba escrita de esa forma. No pude evitar sentir miedo al ver todas esas advertencias, mi amiga parecía muy entusiasmada. ¿Qué tal si probamos nosotras esta noche? Cuando dijo eso, asentí al instante, como un acto reflejo, traté de negarme de inmediato, pero me siguió insistiendo, no me quedaba otra, debía asumir y entrar en esa página. Esperamos que se hiciera de noche y nos pusimos a probar entrar en esa página, comprobamos varias veces que estuviera bien escrito, pero solo aparecía un mensaje de error: esta página web no está disponible. Quizá fuese como la otra web, donde solo se podía entrar a medianoche. Una vez que vimos los 4 ceros, entramos a la página. Solo había un fondo negro, y unos números en la esquina inferior derecha de la página. No había ningún botón que nos llevara a la página siguiente, nada, solo esos números que subían muy lentamente.
Mi amiga empezó a desesperarse, chiqueó como loca toda la pantalla, pero solo logró soltar el pequeño botoncito del mus, que lo tenía fallando desde hace mucho tiempo. Vaya porquería de página, dice, y se levanta, dejándome sola en la habitación. Antes de que saliera, tomo el mus para buscar si había algo que ella no logró encontrar, y cuando paso el puntero sobre los números, aparece un mensaje escrito en blanco en medio de la pantalla. B13NV3N1D0. Llamé a mi compañera para que viniese a ver lo que había encontrado, volvió corriendo y se sentó a mi lado como estábamos antes. Chiqueó el mensaje y nos llevó a una nueva página, tenía también el fondo negro, y había un pequeño mensaje en el centro que decía algo así como H45V3N1D0C0MP3T3T4M3NT3S0L4. Y dos opciones abajo que ponían sí o no. Mi amiga ni siquiera me preguntó, puso sí, apareció otra pantalla completamente en negro, y se quedó allí por bastante tiempo. Nos miramos por un rato, tratando de adivinar qué era lo siguiente, pero un chillido ensordecedor nos hizo devolver la vista a la pantalla. Solo había un mensaje que decía P0RQ3MT35. Nos llevamos las manos a los oídos, mi amiga suplicaba que apagara los parlantes, pero yo siempre los tengo apagados. Me puse a buscar una manera de apagar el sonido, traté de cerrar la página, pero el botón X no estaba, apreté el botón de apagado, traté de desconectar el computador, pero el chillido no cesaba, tratamos de salir de la habitación, pero el chillido era tan fuerte que apenas podíamos mantenernos en pie. Cuando el chillido cesó, una imagen apareció en la pantalla, mi amiga, que aún estaba sentada frente al monitor, se puso a gritar. Era la imagen de una persona, tenía la piel muy blanca, no tenía cabello ni boca, pero de alguna manera parecía que estuviese sonriendo. Mi amiga trató de levantarse y salir corriendo, pero lo que vi a continuación fue lo que no es posible explicar con palabras. El extraño ser sacó ambos brazos por la pantalla del monitor y tomó a mi amiga de los suyos, la empezó a tirar hacia adentro. Yo traté de ayudarla, la tomé de la cintura y traté de mantenerla conmigo, pero solo logré mantener sus piernas fuera. La pantalla se puso en negro nuevamente, y se quedó allí, con medio cuerpo fuera de la pantalla. Había dejado de patalear, ya no se movía. Me di la vuelta para ver si el resto de su cuerpo estaba al otro lado de la pantalla. Nada, no había nada detrás del monitor, era como si una trituradora la hubiese destrozado. Salí corriendo a buscar ayuda, nadie me creyó lo que vi. ¿Y quién me iba a creer? Luego de muchos años, comprendí que hay cosas inexplicables en este mundo, y algunas cosas que no tienen por qué ser ciertas. Desde ese día, cada vez que encendía el monitor, recordaba las escenas que vi ese día, pensaba en lo que pude haber hecho y no hice para ayudarla, que pude haber tomado en serio las advertencias que me dieron. Una vez me dijeron que no todo lo que decían era cierto, que no todo lo que mostraban era real. Ahora debo vivir con las consecuencias. Bueno, estas son las historias de terror, esto es todo, suscríbanse, puntúen y comenten, adiós.